Imagina por un momento que el amor de tu vida te traiciona de la forma más cruel imaginable. Y para empeorar las cosas, cuando intentas proteger a tu hija, te enfrentas a un muro infranqueable de abogados que te dicen con toda claridad que tienen el control total sobre ti y la niña. Eso es exactamente lo que Cristian Nodal ha experimentado en los últimos meses. Y ahora, con una sentencia judicial que cayó como un rayo en Sonora, se encuentra más acorralado que nunca. Si pensabas que el mundo de la música regional mexicana se limitaba a corridos y rancheras románticas, prepárate, porque esta historia tiene un drama que ni las mejores telenovelas podrían igualar. Todo comenzó hace algunos años, cuando Cristian Nodal irrumpió en la escena musical mexicana con una fuerza imparable. Nacido en 1999 en Caborca, Sonora, este joven de mirada melancólica y voz rasposa, que parecía haber salido de las cantinas más antiguas del norte, debutó en 2017 con la canción Adiós Amor. Un tema que pegó con tanta fuerza que lo catapultó directamente a premios importantes como los Billboard y los Grammys latinos. Imagínate a un chico de poco más de 20 años que de la noche a la mañana llena estadios, colabora con leyendas como Pepe Aguilar y se convierte en el rey del regional mexicano moderno. Pero detrás de esa imagen de galán atormentado, Nodal siempre ha tenido fama de impulsivo, de actuar primero y pensar después. Como cuando se tatuó el nombre de su entonces novia en el pecho o cuando anunció bodas relámpago que acabaron en escándalos. Al otro lado del continente, en Argentina, Julieta Emilia Casuccelli, conocida artísticamente como Casu, reinaba en el trap y el reggaetón femenino. Nacida en 1989 en Yui, esta mujer de mirada felina y letras crudas comenzó rapeando en las calles de su provincia antes de mudarse a Buenos Aires, donde explotó con temas como Nena Trampa en 2016. Su estilo, una mezcla de flow agresivo con tintes de vulnerabilidad, la hizo pionera en un género dominado por hombres y rápidamente cruzó fronteras. Colaboraciones con artistas como Dalex o Cosculluela y un álbum como Error 93 la consolidaron como una fuerza imparable. Casu no era solo una cantante, era un símbolo de empoderamiento femenino, una mujer que no se dejaba pisotear en un mundo machista. Sus caminos se cruzaron en 2019 durante una gira que los unió en México. Nodal, con su acento norteño y su guitarra siempre al hombro, vio en Casu esa intensidad que faltaba en su vida llena de reflectores. Ella, con su background trapero, encontró en él el contraste perfecto, el romanticismo ranchero frente a su urbanidad cruda. Lo que empezó como una amistad pronto generó rumores. Fotos juntos en conciertos, historias de Instagram con miradas cómplices. Para 2020 ya eran pareja oficial, y el mundo del espectáculo enloqueció. Imagina la química. Él cantando baladas de desamor que parecían reflejar su vida real, ella soltando barras sobre amores tóxicos que sonaban proféticas. La relación avanzó rápido, como un corrido acelerado. En mayo de 2021 anunciaron que esperaban a su primera hija, Inti, un hombre que evoca al dios olincaico, símbolo de luz en medio de la tormenta que estaba por venir. Nodal, emocionado, dedicó canciones a Casu, y ella en entrevistas hablaba de cómo la hacía sentir segura en un mundo que a veces la juzgaba por ser demasiado fuerte. Se casaron en una ceremonia íntima en Sonora en 2021, rodeados de familiares y amigos, con Nodal luciendo más enamorado que nunca. Pero si rascas un poco, ya había señales de alerta, rumores de celos de Nodal por la independencia de Casu y cómo controlaba sutilmente sus apariciones públicas. Cosas que en retrospectiva son banderas rojas, pero que en el calor del amor se pasan por alto. Inti nació en septiembre de 2021, y por un tiempo todo parecía perfecto. Fotos familiares en redes sociales, Nodal presumiendo de paternidad en sus conciertos, Casu equilibrando la maternidad con su carrera solista. Ella lanzó mucha música ese año, con hits que hablaban de amores intensos, mientras él seguía rompiendo récords con su álbum Forajido. Pero el paraíso duró poco. En mayo de 2024, el mundo se enteró de la ruptura a través de un comunicado conjunto, vago, que hablaba de diferencias irreconciliables. Nadie lo vio venir hasta que estalló un escándalo aún mayor. Días después, Nodal anunció su relación con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, una cantante de 20 años con quien supuestamente había empezado una relación recientemente. Pero las fechas no cuadraban. Fotos de ellos juntos meses antes, cuando Nodal aún estaba casado con Casu, incendiaron las redes sociales y el público no tardó en dividirse. Por un lado, quienes defendían a Casu, una mujer fuerte y madre dedicada, y por otro, quienes aceptaban la nueva pareja como un capítulo más en la vida del cantante. Casu, dolida pero digna, rompió el silencio en Instagram con un mensaje breve pero contundente: no me voy a rebajar a responder idioteces, pero sí me traicionaron. Sus palabras se interpretaron como una clara alusión a la infidelidad, y la presión mediática no dejó de crecer. Mientras tanto, Nodal se puso en el papel de víctima en varias entrevistas, hablando de madurez emocional y cómo había encontrado paz con Ángela.
Su discurso calmado contrastaba con el torbellino de escándalos que lo rodeaba, pero no logró convencer a todos. Lo que siguió fue un largo y complicado proceso legal que mantuvo a los medios pendientes día tras día. Casu, desde Argentina, comenzó a pelear por la custodia compartida de Inti, pero el foco principal era la manutención y los permisos de viaje. Según la ley argentina, donde reside la niña, ambos padres deben autorizar las salidas del país de menores. Y Nodal, que vive en México, se negaba sistemáticamente a firmar esos permisos. Imagina la frustración de Casu. Con una gira europea en puerta, tuvo que cancelar fechas importantes porque su ex no daba el visto bueno para que Inti viajara con ella. En un podcast reciente, contó con sinceridad: el abogado de Nodal me dijo en una mediación, tenemos el control sobre vos y tu hija. Me sentí como en una cárcel invisible. Palabras que duelen porque muestran una realidad sombría. Nodal no solo era un padre ausente, sino un hombre que usaba la ley para limitar la vida de su expareja y ejercer un control casi absoluto. Pero no era solo retórica. Había acciones concretas que ponían en evidencia la actitud de Nodal. Aunque pagaba una pensión mensual para Inti, que rondaba unos pocos miles de pesos según filtraciones, Casu aseguró que esa cantidad era insuficiente para cubrir las necesidades de la niña, sobre todo considerando el nivel de vida lujoso que lleva el cantante, con mansiones y jets privados. Al principio, Casu no quiso llevar la disputa a un juicio. No quiero un juicio que lastime a mi hija, explicó, intentando mantener la paz. Pero la gota que derramó el vaso llegó cuando Nodal se amparó legalmente en México para bloquear cualquier proceso relacionado con la custodia, complicando aún más la situación. Mientras tanto, en un inesperado giro familiar, los padres de Nodal, Jaime y Cristi, comenzaron a distanciarse públicamente de su hijo. Filtraron que apoyaban a Casu para que Inti pudiera viajar y tener una vida normal, en un movimiento que sorprendió a muchos y sacudió las bases del clan Nodal. Este alejamiento no solo mostró fisuras internas, sino también una batalla encubierta dentro de la familia, donde Jaime, como manager y patriarca, siempre había sido la mano fuerte detrás del artista. La demanda formal por incumplimiento de patria potestad y obstrucción a los derechos de la menor llegó finalmente en julio de 2025, cuando Casu, asesorada por abogados en Buenos Aires y México, decidió llevar el caso a tribunales. Sus argumentos eran claros y contundentes. Nodal no ejercía visitas regulares con Inti, apenas un par de veces al año, priorizaba su agenda artística y personal con Ángel Aguilar, y usaba su influencia para dilatar trámites legales y decisiones importantes. El caso, que se ventiló en un tribunal de Sonora, pero con intervención de jueces argentinos por la residencia de la niña, estuvo lleno de audiencias virtuales, peritajes psicológicos y testimonios que pintaban dos realidades opuestas: Casu como una madre estable y dedicada, y Nodal como un padre intermitente y poco comprometido. Y en medio de este conflicto, aparecieron mensajes de texto donde Nodal se quejaba de no querer lidiar con dramas relacionados con la custodia, evidenciando su actitud distante y desgastada. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. El 12 de septiembre de 2025, el juez del Tribunal de Sonora emitió una sentencia contundente. En un fallo de 45 páginas, cuya copia circuló rápidamente entre periodistas y abogados del espectáculo, se establecieron medidas ejemplares contra Nodal. No fue solo una advertencia, fue una sacudida a la figura pública de uno de los ídolos más grandes de la música mexicana actual. Primero, la sentencia ordenó que Cristian Nodal firmara de inmediato todos los permisos de viaje internacionales para Inti, bajo pena de una multa diaria de 10,000 pesos mexicanos por cada día de retraso. Esta medida buscaba garantizar que Casu pudiera continuar con su carrera sin depender del capricho legal de su expareja. Pero eso era solo el comienzo. El tribunal también revisó los montos de manutención. Tras un análisis de los ingresos anuales de Nodal, más de $20 millones anuales entre giras, regalías y contratos de imagen, el juez fijó una pensión mensual de $1,000 estadounidenses, una cifra aún modesta comparada con el nivel de vida del cantante, pero mucho más justa para cubrir las necesidades de Inti. Sin embargo, el punto más explosivo del fallo fue en torno a la custodia y la patria potestad. El juez, amparado en peritajes psicológicos y testimonios, dictaminó que Nodal había incurrido en negligencia parental. Sus visitas esporádicas, la falta de participación en decisiones médicas y educativas, y su actitud obstructiva durante los trámites legales fueron suficientes para que la Corte resolviera limitar severamente sus derechos. Desde entonces, Casu ostenta la administración principal sobre las decisiones clave de la vida de Inti, incluyendo salud, educación y residencia. Nodal, por su parte, quedó reducido a un régimen de visitas supervisadas en territorio argentino, y solo bajo autorización previa. El mensaje fue claro: la fama no está por encima de la ley, y ningún apellido, por influyente que sea, justifica el abuso del sistema judicial para ejercer control sobre una expareja. La sentencia tuvo un efecto inmediato en los medios. En cuestión de horas,
Los titulares inundaban las redes. Cristian Nodal pierde patria potestad sobre su hija. Justicia argentina y mexicana se unen contra el abuso legal. Casu gana batalla judicial, Inti podrá viajar libremente. Los fans estaban divididos. Mientras algunos defendían a Nodal y hablaban de una persecución mediática, otros reconocieron en Casu a una madre que había tenido que soportar años de desgaste emocional y legal para lograr algo tan básico como la libertad de moverse con su hija. Y en medio de este huracán mediático, la carrera de Nodal empezó a tambalearse. Productores cancelaron entrevistas previamente pactadas. Una marca de relojes suizos con la que tenía un contrato de imagen retiró discretamente su campaña. Y aunque sus conciertos seguían en pie, las preguntas en ruedas de prensa se alejaban de la música para enfocarse en su rol como padre. Nodal intentó controlar los daños. Subió a sus redes un mensaje ambiguo, con una foto en blanco y negro de Inti y el texto: "Siempre serás mi sol. Lo demás, que hable el tiempo". Sin mencionar a Casu, ni a la sentencia, ni mucho menos sus responsabilidades. Era un intento de conectar emocionalmente con sus seguidores sin aceptar culpa alguna. Pero la presión no disminuía. En un país como México, donde la imagen del hombre fuerte, proveedor y protector aún tiene mucho peso, el fallo judicial lo colocaba del otro lado, como un hombre que no había sabido responder con madurez ante una situación que involucraba a su propia hija. Mientras tanto, Casu, que hasta entonces había evitado dar entrevistas, decidió hablar. En una aparición exclusiva en el programa Lo que no se dice, transmitido desde Buenos Aires, rompió el silencio con una serenidad impresionante. Vestida de negro y sin maquillaje excesivo, habló con la seguridad de quien ya no teme a nada. "No gané una batalla, no quiero una guerra. Solo quiero que mi hija pueda vivir libre, sin tener que pagar por decisiones que no tomó. No me interesa dañar la carrera de nadie. Pero si ser madre implica pelear contra un sistema, entonces peleo". Sus palabras se volvieron virales. Incluso celebridades del medio urbano y pop latino comenzaron a manifestar su apoyo públicamente. Desde Residente hasta Nati Peluso, muchos la citaron o compartieron fragmentos de su testimonio. Pero para Nodal, el daño ya estaba hecho. Aunque su fanaticada más leal seguía llenando estadios, las críticas no cesaban. La presión de los medios, las marcas y las redes sociales lo obligaron a reducir su presencia pública y suspender algunos compromisos en Europa. Y mientras tanto, la imagen de Casu como madre resiliente, artista independiente y mujer empoderada crecía con fuerza. Su música comenzó a sonar con más fuerza, y las letras que antes parecían ficticias, ahora se leían como confesiones. Y aún faltaba más. Porque con la sentencia firme, Casu y sus abogados preparaban una segunda demanda, esta vez por daños psicológicos y económicos, derivados de las trabas legales impuestas por Nodal durante casi 2 años. El argumento era simple: si la ley le había dado la razón una vez, podría hacerlo de nuevo. La demanda por daños psicológicos y económicos no era solo un paso legal, sino una declaración política. Casu no estaba únicamente luchando por su hija, estaba evidenciando un patrón. Uno que muchas mujeres viven a diario y que rara vez se expone en el ojo público. Un hombre con poder, recursos y fama, usando todas esas herramientas para ejercer control. Pero esta vez, la historia no iba a repetirse. El nuevo proceso legal fue presentado a finales de septiembre de 2025 en Buenos Aires, con copia enviada al juzgado de Sonora como complemento de la sentencia anterior. La estrategia era clara: demostrar cómo Nodal había limitado deliberadamente el desarrollo profesional y emocional de Casu, no solo a través de la negativa de permisos, sino con acciones sistemáticas de desgaste. Como los correos sin respuesta, las amenazas veladas durante mediaciones, las llamadas a medios para filtrar información falsa. Todo eso estaba documentado. Mientras tanto, la imagen pública de Nodal seguía en caída libre. Su intento de proyectarse como un padre amoroso colapsaba bajo el peso de las pruebas judiciales. Y aunque sus seguidores más fieles intentaban desacreditar a Casu en redes, los medios más influyentes, desde Rolling Stone Latinoamérica hasta el país, comenzaron a cuestionar abiertamente su actitud. Los titulares lo decían todo. ¿Dónde está el Cristian Nodal que cantaba al amor? Silencio y privilegio, la cara oculta de los ídolos masculinos. Incluso Ángela Aguilar, su pareja actual, empezó a sufrir las consecuencias del escándalo. Aunque nunca fue parte directa del conflicto legal, la narrativa popular la posicionó como la tercera en discordia, la que había irrumpido en una relación estable y familiar. Ella, que había sido promovida como la nueva reina del regional pop, comenzó a recibir críticas feroces, especialmente de mujeres jóvenes que antes la admiraban. Y aquí surgió un fenómeno interesante: el caso se convirtió en una conversación global.
Activistas por los derechos de las madres, colectivos feministas y organizaciones legales empezaron a usar el hashtag #IntiLibre como símbolo de una lucha más grande. No era solo una niña, era lo que representaba, la libertad de las madres a criar sin miedo, sin presiones, sin tener que pedir permiso a quienes ya no están emocionalmente presentes. Kazu, por su parte, supo capitalizar este momento con inteligencia y mesura. Nunca usó el escándalo para victimizarse ni para atacar a Nodal directamente. Pero sí comenzó a hablar más abiertamente sobre violencia simbólica, coacción legal y maternidad en la industria musical. En octubre de 2025, apenas un mes después de la sentencia, ofreció una charla TEDx titulada El amor no debería doler, maternidad, fama y control, que se volvió viral. Vestida de blanco, sin adornos ni escenografías, se paró frente a una audiencia en Buenos Aires y dijo: "Me enamoré, me embaracé, me casé, me separé. Y pensé que con eso bastaba. Pero no. Lo más difícil no fue el desamor. Fue tener que pedir permiso para ser madre. Y eso, no se lo deseo a nadie". El video alcanzó más de 10 millones de vistas en 3 días. Y lo que era una historia de farándula se convirtió, sin que nadie lo previera, en una causa cultural. Mientras tanto, Nodal permanecía en silencio. Ya no daba entrevistas. Sus redes sociales estaban manejadas por su equipo. Las únicas publicaciones eran promociones de conciertos o agradecimientos genéricos a sus fans. Había dejado de ser el hombre que hablaba de sus emociones con naturalidad. Ahora, se percibía como una figura lejana, casi incómoda consigo misma. Internamente, los problemas aumentaban. Algunos músicos de su banda decidieron no renovar contrato. Un show previsto en España fue cancelado por razones personales. Y aunque seguía llenando estadios en México y Estados Unidos, se notaba un cambio, el entusiasmo ya no era el mismo. Incluso Pepe Aguilar, padre de Ángela, comenzó a tomar distancia del asunto. En una entrevista en Monterrey, cuando un periodista le preguntó por la situación de Nodal, respondió: "No me meto en temas que no me competen. Lo único que quiero es lo mejor para mi hija, y que las cosas se manejen con respeto". Entre líneas, todos leían lo mismo, la incomodidad era evidente. Y en medio de este colapso silencioso, Kazu volvió a lo suyo, la música. En noviembre, anunció un nuevo EP titulado Visitas Supervisadas, compuesto por 5 temas donde explora la maternidad, la traición y la reconstrucción. El primer sencillo, Pasaporte Roto, habla de una madre que no puede volar por culpa de un amor que ya no existe. La canción fue un éxito instantáneo en plataformas digitales, posicionándose en el top 10 de Spotify Latinoamérica. La letra lo decía todo. No soy rehén de tu firma, ni sombra de tu rencor. Soy la madre que camina, aunque el viento diga no. Era poesía afilada, testimonio y arte al mismo tiempo. Y el público respondió. Mientras Nodal seguía lidiando con las consecuencias, Kazu estaba transformando su dolor en poder, su rabia en versos, su historia en legado. Y así, lo que empezó como un escándalo de celebridades se convirtió en algo más grande, una revolución silenciosa, contada en canciones y sentencias. El último fallo judicial no fue solo una victoria legal, fue una grieta que expuso públicamente lo que muchas mujeres viven en silencio, el uso sistemático del poder como castigo emocional. Lo que comenzó como una historia de amor entre dos figuras públicas terminó convertido en un campo de batalla donde la crianza, la autonomía y la justicia colisionaron con el ego, la fama y el control. Kazu, desde Buenos Aires, comenzó lentamente a reconstruir su vida. No fue fácil. La exposición mediática, la presión de los fanáticos de Nodal, los titulares manipulados por agencias de prensa alineadas con ciertos intereses, todo era parte de una guerra que no pidió. Pero en vez de replegarse, eligió otra estrategia: visibilizar. Con la voz que le quedaba, se sentó en estudios de radio, podcast y programas de entrevistas, no para victimizarse, sino para explicar cómo opera el abuso sutil en las relaciones con figuras poderosas. No te gritan, no te golpean, pero te niegan permisos, te bloquean viajes, te hacen sentir culpable por trabajar, dijo en uno de sus encuentros más compartidos. Y todo eso lo hacen con una sonrisa en la cara y un abogado al lado. Mientras tanto, Inti comenzaba a vivir una rutina nueva. Un jardín maternal en Palermo, una casa modesta pero luminosa, tardes de parque y meriendas con amigas de su edad. La niña que alguna vez fue símbolo de disputa, por fin respiraba. Lejos de las giras, de los flashes, de los discursos contradictorios. Su madre había elegido el anonimato por encima del espectáculo, y eso, aunque no se mida en cifras ni trending topics, era el verdadero acto de amor. Del otro lado, Nodal intentaba sostener una imagen en decadencia.
A pesar de que públicamente seguía mostrándose con Ángela Aguilar, los rumores internos en la industria hablaban de tensión, de una relación que ya no era tan idílica como la que vendían. Las giras internacionales seguían llenando arenas, pero su energía era otra. Algunos periodistas especializados comenzaron a notar cómo su performance había perdido fuego, como si cantara desde un lugar al que ya no pertenecía. Las canciones de amor no sonaban igual cuando el mundo sabía lo que había detrás. Y es que el caso no solo sacudió su vida personal, también golpeó su reputación profesional. Marcas comenzaron a retirarse. Algunas emisoras bajaron su música temporalmente. Y aunque su fandom seguía siendo fuerte, empezaban a surgir preguntas incómodas en los foros de seguidores. ¿Por qué un hombre que canta sobre el amor impide que su hija vea el mundo con su madre? Durante una presentación en Monterrey, intentó limpiar su imagen con un discurso breve. A veces, uno no sabe cómo actuar cuando todo se desmorona. Estoy aprendiendo a ser mejor. Pero nadie le creyó del todo. Porque los actos pesan más que las palabras, y los suyos aún estaban demasiado frescos en la memoria colectiva. La sentencia en su contra no solo lo obligó a cumplir con la manutención aumentada y firmar los permisos de viaje, sino que lo dejó en evidencia frente a una industria que suele proteger a los hombres, incluso cuando fallan. Era como si, por una vez, el sistema hubiese escuchado a una mujer con menos poder. No porque la justicia sea justa por naturaleza, sino porque las pruebas eran demasiado claras para ignorarlas. El abogado de Casu, en una entrevista exclusiva, lo resumió así: no fue solo una pelea por una niña. Fue una lucha contra una estructura que siempre le da la ventaja al más famoso, al más millonario. Pero cuando una madre tiene convicción, no hay contrato que pueda con eso. Nodal apeló, por supuesto. Intentó revertir partes del fallo, argumentando que su carrera requería movilidad, que el régimen de visitas era injustamente restrictivo. Pero el tribunal fue firme. La prioridad era la niña, y la niña necesitaba estabilidad. No podía estar al vaivén de caprichos, de agendas de conciertos o de relaciones mediáticas que cambiaban con las estaciones. Mientras tanto, Casu seguía avanzando. Lanzó un EP íntimo, llamado Cicatriz, donde abordaba sin filtros temas de maternidad, abuso emocional y libertad. No era un disco comercial. Era una carta abierta. Un testimonio que sonaba en los auriculares de miles de mujeres que, como ella, habían sentido la asfixia de un poder que no les pertenecía. En uno de los temas, Puerta sin llave, canta: ya no pido permiso, ya no espero el sí. Aprendí que volar no es traicionar. Y que nadie me encierra si tengo a mi hija aquí. El tema se volvió viral no por promoción, sino por resonancia. Porque la historia de Casu había trascendido el chisme para convertirse en símbolo. No de guerra, sino de resistencia. Y quizá lo más simbólico ocurrió en febrero de 2026, cuando en una entrevista para un medio europeo, le preguntaron si todavía amaba a Nodal. Ella hizo una pausa larga. Sonrió con tristeza. Y dijo: amé a Cristian. No al artista, al hombre. Pero ese hombre ya no existe. Y lo que me queda ahora es cuidar a la mujer que yo era cuando lo conocí. A ella sí la sigo amando. Silencio. Porque no había más que agregar. Así cerraba un capítulo doloroso, pero no con venganza ni con escándalo, sino con la verdad más simple y más temida, la de una mujer que sobrevive. Que elige no repetir la historia. Que no busca que su hija odie a su padre, pero sí sepa que la libertad no se negocia, ni siquiera con amor. Y Nodal seguirá cantando. Quizás algún día entienda todo lo que perdió. Quizás no. Pero Inti, esa niña con nombre solar, sabrá que su historia empezó con ruido, pero fue salvada por el silencio firme de una madre que dijo: hasta acá.